Hola, es un gusto estar nuevamente con ustedes para otra tele, La Jornada TV. Hoy estamos en Ciencias Políticas de la UNAM con el profesor, investigador, escritor Octavio Rodríguez Araujo, editorialista también de La Jornada. Es un honor estar con él para poder platicar, tratar de analizar lo que sucede en este agitado mundo de la política mexicana. Octavio, mucho gusto en estar contigo en esta ocasión. ¿Cómo estás, Julio? Me da mucho gusto estar aquí, que vengas a esta facultad. Sí. Con mucho gusto. Octavio, ¿qué está pasando? Sobre todo cuando vemos movimientos como el de Oaxaca. Pareciera que estamos entrando a una etapa en la cual las formas de representación, incluso el propio estilo protocolario de hacer política estuviera cambiando y pareciera también que la clase política no se da cuenta de lo que sucede. ¿Cómo ves lo que sucede en el escenario político nacional, sobre todo a la luz del movimiento de Oaxaca? Bueno, yo tengo la impresión, la tuve desde hace varios años, ya vamos a cumplir 6, de que los políticos panistas no estaban preparados para gobernar un país, y menos Fox. Piensan que la política es algo que se estudia con estadística, con autosuperación personal o algo semejante, y desconocen una de las características fundamentales de la política, que es el diálogo y sobre todo la negociación. Entonces, como están acostumbrados a dirigir empresas, pues se sienten Donald Trump y expulsan a la gente, la aceptan, la corren, etcétera, y no tienen que negociar, ¿no? Pero la política es otra cosa y el gobierno es otra cosa. Entonces, de repente surgen movimientos que son distintos, por ejemplo, a una huelga organizada en una fábrica, etcétera, y no saben qué hacer con esos movimientos. Entonces, el movimiento de Oaxaca, que pudo haber sido resuelto con la firma de 2 memoranda, no lo hicieron, ¿sí? El gobernador es un inepto, aunque sea del PRI, que los del PRI tienen más colmillo, por eso digo, aunque sea del PRI. Y el presidente y su secretario de Gobernación pues no entienden la política. Entonces dejaron crecer un movimiento que era relativamente fácil resolverlo. Lo que estaban solicitando era, a final de cuentas, una homologación de salarios, porque la desconcentración que hizo Salinas lleva a los estados a que hagan estas homologaciones a través de prestaciones y sueldos de otro tipo. Por ejemplo, los profesores en Morelos, desde que Lauro Ortega era el gobernador, tienen un ingreso que es superior al ingreso de otros estados, desde luego Oaxaca, entre estos otros estados. Entonces los profesores en Morelos no están enojados con su salario, ¿sí? Digo, siempre, nunca alcanza pues, pero no están enojados. Entonces lo que ocurrió en Oaxaca es un problema que se les escapó de las manos y que lo subestimaron. Pensaron que iba a ser como tantos movimientos que prenden y se apagan, ¿verdad?, al primer viento. Y este no fue, al contrario. Fue un movimiento que, siendo magisterial, se convirtió en un movimiento popular, ¿sí? Y no saben qué hacer con él. Y esa incapacidad del gobierno para entender estas nuevas formas abre ciertamente el paso hacia la tentación de la represión. Bueno, sí, porque vuelve otra vez la mentalidad empresarial. Cuando un empresario tiene una huelga y no la puede resolver autoritariamente, pues llama a la policía. Y si la huelga continúa, pues llama a la PFP. Hago una diferencia, ¿no? Porque una cosa es la policía urbana común y corriente y otra cosa es la PFP. Y entonces pide que se lo resuelvan. O sea, le pide al Estado que lo resuelvan
algo que él no supo negociar, porque toda huelga se anticipa, se avisa, y empieza o debe haber una negociación, ¿sí? En la jornada hemos tenido cada año revisión de contrato colectivo y se resuelve, no ha habido huelgas. Nunca le hemos hablado a la PFP. Y no ha habido huelga, ¿sí? ¿No? En la UNAM ha habido huelgas absurdas, como una que hubo en 88, que fue una huelga manipulada por el secretario general del sindicato para desmovilizar a la UNAM en la transición del gobierno de 88. Se temía que hubiera efervescencia política. Y entonces Evaristo Pérez Arriola declaró absurdamente una huelga que no tenía ninguna razón de ser, pero salvo esta, la política. Pero estos no están acostumbrados a negociar, ¿sí? Y no supieron qué hacer con el movimiento. Y es evidente, el gobernador Ulises Ruiz pues es un hombre muy limitado, sin lugar a dudas, y dejó crecer el movimiento y no supo qué hacer. Y frente a un cuadro tan descompuesto como el que es el que vemos a nivel nacional, la secuela del fraude electoral, Oaxaca, los riesgos de la represión, ¿qué dimensión tiene Felipe Calderón? ¿Puede enfrentar esto exitosamente? ¿Sus limitaciones de origen lo convierten a él sí en un peligro para México en lo que viene? Bueno, Felipe Calderón es una persona que antepone el uso de la ley en un sentido abogadil, si se me permite decirlo en esos términos peyorativos, ¿sí?, sobre la política. Ya lo ha dicho en referencia a diferentes movimientos sociales. Hay que aplicar la ley. Nadie está por encima de la ley, ¿no? Y esa tentación de abogado de la libre de derecho es una tentación que convierte a Felipe Calderón como posible presidente de este país en un peligro, en una amenaza, porque los movimientos políticos no se resuelven ni de manera represiva ni de manera jurídica. Los movimientos políticos se resuelven políticamente, aunque parezca una redundancia y una explicación de sentido común, ¿sí? Y no saben hacerlo. Yo conozco a Felipe Calderón de muchos años, no he tratado con él más que en 2 o 3 mesas redondas en las que hemos participado, y es una persona muy rígida en ese sentido. Quiere anteponer la ley a la negociación. Y en política la negociación es clave. El político que no sabe negociar, de izquierda, de centro o de derecha, es un mal político. Déjame negociar un corte, Octavio, para continuar enseguida con esta entrevista con Octavio Rodríguez Araújo.